¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Programa Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y de la Cátedra Jean Monnet a un nuevo seminario donde esta vez conversaremos con distintos analistas de distintos continentes respecto a los efectos que desde su visión está teniendo y va a tener la pandemia en América Latina. Queremos tener la visión desde distintas perspectivas respecto a un análisis que evidentemente ha comenzado ya a estar en la palestra, pero que evidentemente requiere de mucha reflexión, de mucha conversación, y lo que a nosotros nos interesa, particularmente del Programa Estudios Europeos, de mucho debate y reflexión. Así es que esta vez contamos con la presencia de Paz Milet, que es periodista de la Universidad Diego Portales, con magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile. Durante 20 años ha desempeñado cargos como investigadora en el área de relaciones internacionales en Flaxo, Chile, y en la actualidad en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde se desempeña además como académica. Así es que te doy la bienvenida, Paz, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Además, contamos con la presencia del doctor Andrés Malamud, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y doctorado del Instituto Universitario Europeo de Florencia en Italia. Es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Ha sido profesor visitante en diversas casas de estudios, como la Universidad de Maryland o el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Andrés, muchas gracias también desde Lisboa que hayas aceptado nuestra invitación. Es un placer enorme, Paulina, gracias por la invitación. Y finalmente contamos con la presencia de la profesora Magdalena Vaz, que es abogada, es máster en Comercio Exterior por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente doctoranda en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es profesora adjunta de Derecho Internacional Público en la Universidad de la República del Uruguay y profesora titular de Derecho del Comercio Internacional en la Universidad de Montevideo. Gracias, Magdalena, por aceptar, compartir y conversar con nosotros en un tema tan importante para nosotros los latinoamericanos respecto a los efectos de la pandemia. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y para comenzar, dejo a Paz Milet para que nos dé unas primeras ideas, una visión desde su perspectiva sobre, bueno, qué efectos va a tener la pandemia en América Latina. Paz. Muchas gracias, Paulina. Yo quería plantear una serie de ideas, fundamentalmente para propiciar el debate y ir generando, ¿no es cierto?, una discusión posterior. Desde mi punto de vista, la pandemia ha profundizado una serie de fenómenos que ya se estaban desarrollando, que ya estaban en curso en la región y que dicen relación con un debate muy profundo. Hay una disconformidad con el modelo y con la construcción de futuro que se está desarrollando, que estamos desarrollando entre todos. Tal como quedó evidenciado en los estallidos sociales de fines de 2019 y como se percibe hoy en la pandemia, existe una disociación entre beneficios y oportunidades que entrega el modelo imperante y las expectativas esenciales de la población que dicen relación, entre otras cosas, con el acceso a servicios elementales y también con los elementos que posibiliten una movilidad social. Más allá de las especificidades de cada país, yo quisiera profundizar en cómo la región responde a esta disociación. Y desde mi punto de vista, hay una serie de factores que limitan una adecuada respuesta. Primero, falta una institucionalidad. Los mecanismos de articulación que hemos generado son muy débiles, han primado las opciones unilaterales por sobre la cooperación en la reacción frente a la pandemia. Si uno ve, no ha habido una opción por generar una posición conjunta, sino que ha habido dos, en general, reacciones. Optar por la unilateralidad y la protección excesiva o propiciar, ¿no es cierto?, una cooperación
pero no fundamentalmente con actores de la región, sino con actores extrarregionales, aunque algunas de nuestras iniciativas, como la CELAC y la Alianza del Pacífico, han planteado algún deseo de generar una respuesta, pero desde ópticas muy distintas. Un segundo elemento que quería rescatar es la carencia de liderazgos. En una región altamente fragmentada, la pandemia se ha constituido en un desafío para nuestros líderes, que en general han estado al debe. Primero, con lentitud para reaccionar, y el segundo, con una falta de diseño a largo plazo que se ha hecho patente frente a los desafíos que nos plantea la pandemia diaria. Un tercer punto es sin duda la difícil situación económica en que se encontraba la región al momento de generarse la pandemia. La lenta recuperación post-crisis del 2008 ha evidenciado, entre otras cosas, por ejemplo, la falta de inversión que algunos de los países han hecho en materia de sanidad, en el área sanitaria, que es prioritaria para enfrentar esta crisis, que yo no quiero situar solo en el plano sanitario. Es una crisis de alcance multidimensional y por eso es que planteo que algunos de estos líderes han estado al debe porque no las han asumido esta con la real dimensión que tiene. Y un último punto que quería destacar es la incapacidad de generar consensos. Existen visiones contrapuestas sobre cuestiones esenciales entre los países de la región. Por ejemplo, no hay que olvidar que el año 2019, Manuel López Obrador, presidente de México, planteó que el sistema neoliberal ya no iba a esperar en México y se iba a buscar un sistema que de alguna manera fuera más identificatorio de su propia identidad y que estuviera más en respuesta a las necesidades de la población. Entonces, lo que quiero reforzar es la lógica que estamos en una región que está en un tránsito hacia qué, no hay certeza, no se sabe. Pero yo quería enfocarme en esta última parte en el escenario futuro. Y creo que es ahí hacia donde se tiene que trabajar, más allá de lo que supone, ¿no es cierto?, la crisis de la pandemia. Primero, desde mi punto de vista, todo indica que va a haber un resurgimiento del estallido social por los costos de la pandemia y a lo que se suma, ¿no es cierto?, las demandas insatisfechas del movimiento del 2019 y que dicen relación con un cambio que se quiere generar a nivel más profundo y que, por ejemplo, en Chile se plantea a partir de cambio incluso a nivel constitucional. En este marco de resurgimiento del estallido, desde mi punto de vista, se ha producido una profundización de las brechas, no solo internas, sino entre los países en desarrollo y los países desarrollados, que van a tener mayores condiciones para superar con mayor celeridad todo lo que supone la pandemia. Una segunda factor a considerar, creo que es un factor que hemos visto durante la pandemia, que es una tendencia a mayor tensión a nivel de fronteras. Y hay aquí dos temas que quería destacar. Lo que hemos visto durante la pandemia es la opción de algunos de los países de la región de cerrar su frontera incluso a los nacionales, lo que ha generado tensiones con países vecinos que hace bastante tiempo no se veían. Pero hay un tema que es fundamental en este marco de tensión que se está produciendo a nivel fronterizo, es la crisis venezolana. La crisis que ha tenido amplias consecuencias a nivel de institucionalidad e integración en los últimos tiempos en la región, que ha impedido que lleguemos a consenso y que ha dificultado el diálogo entre los distintos sectores. Hay informes de ACNUR que más de 5 millones de venezolanos se encuentran fuera de su frontera, muchos de ellos en búsqueda de un retorno a Venezuela como consecuencia de la pandemia. Cuando logren insertarse con bastantes dificultades, hay un costo también relacionado con la pandemia que les va a afectar duramente cuando ya se inserten en Venezuela, logren llegar a ese país, que es el tema de las caídas de las remesas. Esto, viendo que no hay posibilidad de acceder a recursos, puede llevar a una nueva ola migratoria desde Venezuela, que puede ser un factor muy importante de presión hacia la región. Un tercer elemento es el del aumento del endeudamiento. Respecto a la relación fundamentalmente
con los actores extrarregionales. No hay que olvidar que uno de nuestros principales acreedores, por ejemplo, es China. Y en este marco, durante la crisis del COVID-19, hemos visto que China ha tenido una relación muy dispar con los países de la región, con los que ha sido más proclive, ha tenido un acercamiento sin duda importante, pero ha mostrado una diplomacia particularmente dura con los países que han mostrado algún resquemor y que, por ejemplo, han tenido alguna crítica respecto al nivel de transparencia que ha tenido China para informar respecto a la pandemia. Entonces, ahí es importante considerar cómo se va a desenvolver este marco de relacionamiento, por ejemplo, con una China que ha mostrado mucha más dureza en general hacia la región. Y por último, quería rescatar un tema que también reviste para mí la mayor importancia, que es la tendencia a mayores unilateralismos. Y ahí creo que surgen dos preocupaciones. Una búsqueda de una mayor concentración del poder, justificando estados de excepción y emergencia en el ámbito interno, pero también la posibilidad de que se fortalezcan los nacionalismos frente a lo que se ve como una amenaza de la excesiva internacionalización y en una búsqueda de un mayor proteccionismo frente a las dinámicas internacionales que algunos sectores ven muy dañinas en el ámbito interno. Eso es lo que quería plantear en esta primera ronda. Muchísimas gracias, Paz. Ya diste varios elementos de análisis, de discusión en relación a en qué momento nos pilló parado en América Latina esta pandemia, con ciertos elementos anteriores y factores anteriores, especialmente en el caso de Chile, y además una perspectiva con bastante preocupación que tú planteas. Ahora, por lo tanto, dejo a Andrés Malamud para que también nos dé su visión respecto a, bueno, qué pasa con América Latina, y cómo nos afecta y qué podemos pensar del futuro también respecto a nuestro subcontinente y este gran flagelo que nos está pegando particularmente fuerte justamente en estos momentos. Gracias, Paulina. Paz me dejó prácticamente sin tema, así que yo tendría que pasarle ya la palabra directamente a Magdalena. Pero voy a ver si consigo encuadrar todas estas tendencias con las que coincido, que Paz estaba mencionando, dentro de algunos conceptos. Y empiezo por uno que es clave, que es el de bifurcación. Estamos hablando de una pandemia, que es un factor común, y de América Latina, que es una región contigua. La idea entonces es que un factor común empuja a la región contigua en la misma dirección. Lo que voy a sugerir es que esto muy probablemente no será así. La bifurcación se va a dar porque la misma causa tendrá diferentes efectos en función del contexto. Entonces nos va a empujar en diferentes direcciones. Y voy a analizar el contexto en tres niveles: Estado, democracia y regionalismo. Respecto al Estado, lo que voy a sugerir es lo siguiente. Hay conceptos que manejamos los politólogos, los internacionalistas, y sabemos que hay dos tipos de capacidades estatales: las capacidades infraestructurales y las capacidades despóticas. Un Estado puede vacunar a su población o puede reprimir a su población, y no es el mismo tipo de poder el que utiliza. En términos específicos, darle más poder al Estado en Alemania es darle más capacidad de generar equidad y atención en la salud pública. Darle más poder a Venezuela es darle más capacidad para reprimir a sus ciudadanos. No es lo mismo más centralidad estatal en una democracia que en una autocracia. No es lo mismo más capacidad estatal en un Estado central que en un Estado periférico. Esto significa que los estados que tienen capacidades infraestructurales probablemente van a aumentarlas como respuesta, como reacción ante la amenaza. Chile es un caso de buenas capacidades infraestructurales con baja legitimidad social. Hay otros países que están mucho peor en términos de capacidades estatales y están más altos en capacidades despóticas. En síntesis, habrá más dictaduras en América Latina o más autocracias, pero también habrá mejores estados en diferentes países. A nivel del Estado también es importante tener en cuenta lo que acaba de mencionar, la localización. La misma medida en Gran Bretaña tiene un efecto y en Argentina tiene otro. Ejemplo, impuesto a la riqueza. Si en Gran Bretaña deciden instalar o aumentar un impuesto a la riqueza, es probable que recauden más, porque hay muchos ricos en Gran Bretaña, porque a los ricos les gusta Gran Bretaña. Si en Argentina se impone o se aumenta un impuesto a la riqueza, es probable que recaude menos, porque en los países periféricos
el capital tiende a fugarse. Los países centrales atraen el capital. Los países periféricos, en caso de inestabilidad o amenaza, lo fugan. Entonces, el mismo instrumento, un impuesto a la riqueza, puede recaudar más en un país central y menos en un país periférico. Y dentro de América Latina es probable que pase lo mismo. Hay estados con más capacidad estatal, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, con otras características, y hay estados mucho más precarios en términos de capacidades estatales. De nuevo, bifurcación. La misma medida política en un estado tiene una consecuencia y en otro estado tiene la consecuencia opuesta. Ni siquiera es menos eficiente. Puede inclusive ser contraproducente. Segunda dimensión, la democracia. Lo que voy a sugerir es que acá hay una amenaza intuitiva para la democracia, porque la emergencia incentiva a los ejecutivos a concentrar poder. Esto es natural. Videm, que es una base de datos con base en Suecia y en Estados Unidos, que analiza todas las democracias del mundo a lo largo de años y las compara en muchas dimensiones, identificó algunos países que son robustos ante la amenaza y otros que son frágiles. Lo que voy a sugerir es que hay una tercera categoría, que es un texto que Paulina retuiteó de un artículo que escribí con Eduardo Levi Sheshati, un economista argentino que salió hace un par de días. Nosotros sugerimos, siguiendo a Nassim Taleb, el estadístico que trajo a la modernidad el cisne negro, que hay sistemas antifrágiles, es decir, que no solo pueden aguantar el daño o pueden perjudicarse por el daño, pueden eventualmente beneficiarse por el daño. Porque hay tres mecanismos, el más importante de los cuales es la sobrecompensación, un resorte. Un resorte empieza en esta posición. Cuando lo apretamos, se encoge. Cuando soltamos, vuelve a una posición más alta que el original. La expectativa es que la centralización genere resistencia. De los poderes subnacionales, donde los hay, gobernadores, como en Brasil, como en Estados Unidos, que se oponen a las medidas del presidente, de Cortes Supremas de Justicia, de congresos, de los medios de opinión y de la sociedad civil organizada. Pero además, y esto es una sorpresa, del propio gabinete de ministros del presidente. El presidente de Brasil perdió ya 3 ministros. 2 le renunciaron y a uno lo tuvo que echar. Significa que inclusive en sistemas presidencialistas como los nuestros hay resistencia en el gabinete a las locuras presidenciales. Y en Estados Unidos fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el que le puso el límite a la utilización por Trump de las Fuerzas Armadas para reprimir al enemigo interno. Y lo que vemos es que hay mecanismos por los cuales la democracia podría fortalecerse en el mediano plazo. Un segundo mecanismo es la influencia externa. Porque los países que hacen las cosas mal se perjudican a sí mismos, pero perjudican a los demás, porque esto contagia. Y no es solamente lo único. Cuando les comento el tercer paso, la tercera dimensión, veremos que hay otros mecanismos por los cuales los estados pueden hacer daño si gobiernan mal. Pero la idea es que no solamente podemos tener peores democracias después de la pandemia, vamos a tener algunos regímenes que van a ser peores democráticamente que antes y quizás dejen de ser democráticos. Y vamos a tener otros que van a sobrereaccionar y probablemente mejoren la calidad democrática, pierdan los presidentes que fueron irresponsables o sean destituidos. Y si no, por lo menos que sean controlados. Tercera dimensión, el regionalismo. El regionalismo, lo mencionó Paz, funcionaba bastante mal en América Latina, bastante mal. Pero hay 2 tipos de organización. Las que cumplen muchas funciones, las generalistas, y las que cumplen funciones específicas. Las funcionales, podemos llamar, de una tarea, que puede ser salud o puede ser financiamiento, BID, CAF, Organización Panamericana de la Salud, que reaccionó un poco mejor que la Organización de Estados Americanos, así como la OMS reaccionó mejor que la ONU. La expectativa es que en el futuro las organizaciones específicas en América Latina puedan funcionar mejor que los paraguas, que las instituciones multipropósito, generalistas, que no consiguen cumplir ninguna función, porque hay divergencias en las preferencias de los estados. ¿Qué otra cosa podemos decir del regionalismo latinoamericano? Y voy a ir terminando con esto. Las áreas en las cuales más nos integramos en los últimos años fueron áreas no legales, no institucionales, no formales. ¿Cuál fue el principal motor de la integración del regionalismo sudamericano en la última década? Odebrecht, una compañía constructora brasileña que era contratada por los estados contiguos de Brasil a partir de créditos que un banco de Brasil les entregaba para que contraten a sus empresas. La corrupción fue el mayor elemento aglutinador de la última década de integración exitosa en América Latina.
Pero hay otras que también funcionan bien, como el contrabando. El contrabando es muy efectivo. Contrabando interno en la región y contrabando hacia afuera. El oro del Orinoco, en el caso de Venezuela, con muchas dobleces ilegales. Y por supuesto el narcotráfico, que va junto a la droga con las milicias organizadas. El crimen organizado, pero no legalizado. A esto se suman otras corrientes regionalizadoras, no necesariamente ilegales, como las corrientes evangélicas. Pero concentrémonos en las ilegales. Esto significa que una región bifurcada, heterogénea, donde la misma causa pega diferente y tiene diferentes efectos, el regionalismo que viene será probablemente un regionalismo de contención, no de integración. No vamos a querer estar más juntos, porque el otro es más una amenaza que una oportunidad. Entonces vamos a querer intercambiar información, alguna transparencia, alguna colaboración para minimizar el daño que proviene del vecino. No tomo posición, no digo que sea bueno ni que sea malo, sino que el futuro de América Latina es bifurcación, heterogeneidad, fragmentación, y entonces el desafío es aprender a gestionar estos males públicos, porque bienes públicos de la región probablemente nos vamos a producir durante mucho tiempo. Muchas gracias. Espero después el debate. Gracias, Andrés, muy interesante. Por un lado, complementar ya señalado por Paz, dándole un contexto teórico y abriéndonos también varias dimensiones respecto a la realidad latinoamericana. Segundo, destacando también, lo que tú llamas los elementos o factores que motivan e impulsan la integración. No lo había pensado así cuando estudiaba un poco o cuando un tema de la integración, yo que me dedico más a la europea que a la latinoamericana, donde efectivamente hay ciertos factores ahí que incluso uno lo puede observar ya en las ciudades, como cuando no hay Estado de Derecho, cuando no se respeta el Estado de Derecho, cuando no todos respetan cierto orden, o el Estado no da inmediatamente la solución a las demandas inmediatas que tienen las personas, empiezan a surgir el narcotráfico, quien directamente empieza a cubrir esa necesidad también. Son riesgos clientes que ya hemos visto en este tiempo que llevamos en pandemia, donde los índices de criminalidad en este sentido también han ido aumentando. Por ejemplo, los crímenes violentos. Son datos que es muy interesante que tengamos a la vista, porque no solamente el factor externo, como decía Andrés, es un tema, sino que también influye inmediatamente el interno. Así que gracias, Andrés, por complementar las ideas de Paz, y dejo ahora a Magdalena para que presente su visión de, cuáles son los efectos que en América Latina está presentando y presentará esta pandemia. Bueno, muchas gracias de nuevo, Paulina, y al programa de estudios europeos, que me había olvidado de agradecer al comienzo. Yo voy a ampliar la mirada, porque me parecieron muy, muy buenas las intervenciones de mis colegas, y voy a ampliar la mirada hacia esa nueva geografía de poder, como la denomina Saskia Sassen, pensando también en la relación, en el balance o desbalance Estado-mercado, que también estudió Susan Strange. En este sentido es que surge, no en el momento de la pandemia, sino desde hace ya décadas, la presencia de un nuevo actor, un actor no estatal como son las empresas transnacionales. ¿Cómo relacionamos empresas transnacionales con la pandemia? Bueno, muy bien. En diversas áreas, incluso en regímenes que parecen estar absolutamente distantes de ella, como ser el régimen de solución de controversias inversor-Estado. ¿Qué es el régimen de solución de controversias inversor-Estado? Voy a explicar un poco por si hay alguien que no está habituado a estos temas de relaciones internacionales o de derecho internacional público. El régimen de solución de controversias inversor-Estado, si tuviéramos que resumirlo en dos características, son las siguientes. Hay una red de más de 3.000 tratados internacionales, entre tratados bilaterales de inversión, capítulos en tratados de libre comercio, tratados plurilaterales, como puede ser el Tratado de la Carta de la Energía, que tienen disposiciones mediante las cuales se permite a los inversores extranjeros, sean personas físicas o sean personas jurídicas, y pueden ser empresas transnacionales habitualmente, demandar a los estados en caso que vean vulnerados sus derechos, los derechos que están protegidos justamente en esos acuerdos.
Bueno, muy bien, esa es la primera característica. El ius standi y el locus standi lo tienen los inversores extranjeros, no así los estados. Segunda característica, ¿cuál es el objeto cuestionado? Son las medidas adoptadas por los estados. En definitiva, hay tribunales internacionales que son ad hoc, que son para el caso concreto, se eligen los miembros de ese tribunal de una lista de árbitros que está prevista con anterioridad. Un árbitro lo suele elegir el Estado, otro árbitro lo suele elegir el inversor, y el tercero de común acuerdo. Bueno, si no hay acuerdo hay otras posibilidades. Esos tres árbitros, en definitiva, lo que hacen es controlar la actividad o inactividad del Estado. Son tribunales que no se encuentran previstos en ordenamientos jurídicos internos y tampoco son tribunales internacionales permanentes como puede ser la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, tienen ese rol de ser el contralor de la actividad, de la legalidad de la actividad del Estado. Bueno, el sistema funciona de esta manera. Con un plus, podemos decir que acá hay un bonus track. Esas medidas que se cuestionan son de muy diversa índole. Podría ser la expropiación de una empresa sin la debida compensación, pero también pueden ser medidas vinculadas al control del tabaco, como le pasó a Uruguay en el caso Philip Morris. Por tanto, aquí podríamos plantear en esa suerte de bonus track una característica del sistema que tal vez sea inesperada. Se pueden cuestionar las medidas vinculadas a la salud pública o, en una visión mucho más amplia, las medidas vinculadas a la protección de los derechos humanos. Bien, ya sabemos cómo funciona el sistema. Vamos al segundo punto. ¿Qué pasa con el COVID-19? Bueno, los estados tomaron diferentes medidas, algunos de manera más ordenada, otros de manera más desordenada, hasta caótica en algunos casos, otros directamente no tomaron medidas. ¿Esas medidas pueden llegar a ser cuestionadas? De principio podríamos decir que sí. ¿Qué medidas, por ejemplo? Yo sé que la conferencia enfoca en lo que es América Latina, pero quiero que el primer ejemplo sea europeo, que sea el caso de España, porque me parece muy significativo. En marzo de este año, cuando España estaba muy cerca del pico de contagios diarios, se establece que las camas en los hospitales privados pasen a estar a disposición de las comunidades autónomas. Una suerte de nacionalización temporal mientras dure la pandemia. Desde el gobierno se evitó el término nacionalización, de hecho, es una puesta a disposición. Vamos a un ejemplo latinoamericano. Voy a dejar de lado el caso de Brasil, que es bastante complejo. Vamos al caso de Perú, que es el segundo estado en Sudamérica en número de contagios. Y de hecho creo que es el octavo en el mundo según los últimos datos. En Perú, una de las normas que se sancionaron, una de las leyes que se sancionaron justamente en el estado de emergencia, tiene que ver con el no cobro de peajes mientras dure la pandemia. Ahora bien, los accionistas de las concesionarias de peajes, los accionistas extranjeros, podrían eventualmente demandar al Estado peruano. Corrió la alarma en un primer momento y hoy en día tenemos hasta un indicio más. Las embajadas de 4 de los estados, que esas empresas son nacionales, vamos a decirlo así, cuatro estados como es Colombia, Canadá, Francia, y hay uno más que ahora no lo recuerdo, enviaron una carta al presidente del Congreso manifestando su preocupación, porque entienden que el ordenamiento jurídico en el cual las empresas invirtieron y confiaron está cambiando. Y eso es preocupante para el inversor. ¿Para qué inversor? Para los inversores de su nacionalidad. Esto no quiere decir que se haya demandado a Perú, pero es un indicio de que se están dando pasos en ese camino. ¿Qué podría pasar? Y acá esto es un poco haciendo futurología. Podría darse una demanda en cualquiera de estos casos o muchos otros. Si quieren después con las preguntas ponemos algunos otros ejemplos. Podría darse una demanda al Estado
puede defenderse diciendo que adoptó las medidas en el marco del estado de necesidad o el peligro extremo. Son bastante sutiles las diferencias, creo que cualquiera de las dos podría tener una muy buena argumentación, de hecho, y así excepcionar su responsabilidad. Sin embargo, van a ser esos 3 árbitros elegidos para el caso concreto los que van a determinar, interpretando las normas, si esa excepción se aplica para ese caso concreto o no. En definitiva, estamos en la interpretación de 3 árbitros que, como dije antes, terminan estableciendo un control de la legalidad o ilegalidad de los actos del Estado, un control externo. Bien, ¿hay antecedentes? Sí, hay antecedentes vinculados a la salud pública, no a una pandemia como esta, sino a enfermedades no transmisibles, como puede ser el caso del consumo del tabaco, como decía el caso Philip Morris contra Uruguay y el caso Philip Morris contra Australia. Son un poquito diferentes, los dos tienen que ver con el etiquetado de la cajilla de cigarrillos, cajilla o marquilla, dependiendo del país le dicen de diferente manera. Y en esos casos, si bien termina triunfando la protección de la salud, tengan en cuenta que no fue un freno para la tabacalera demandar al Estado. Y en ese caso teníamos un tratado internacional de la Organización Mundial de la Salud, que, voy a hablar del caso Uruguay, que Uruguay baja a tierra con 2 disposiciones. Uruguay lo que hace es cumplir un tratado internacional. Y esto nos lleva a otro tema, que es la fragmentación del derecho internacional en regímenes jurídicos autocontenidos que colisionan entre sí. Y el segundo aspecto a destacar es que hay temas como como es la salud pública, como son los bienes públicos globales, o temas que van en contra de los males públicos globales, también podremos hacer ese juego de palabras, que forman parte de un núcleo duro, que es el derecho a regular, que es la base de la soberanía del Estado. En definitiva, acá lo que estamos hablando es de la soberanía del Estado. ¿Qué se ha hecho entonces hasta ahora? Y con esto cierro. La UNTAD sacó un informe a comienzo de mayo diciendo que hay riesgo del aumento de arbitrajes. Previamente lo decíamos desde la academia y desde la sociedad civil organizada, ahora lo dice la institución típica de la gobernanza del sistema, no es un dato menor. Segundo hecho significativo, o segundo hito, podríamos decir, en estos últimos tiempos, más o menos en la misma semana del informe de la UNTAD, surge un llamamiento a la moratoria de los arbitrajes inversor-Estado durante el tiempo que dure la pandemia. Este llamamiento viene de manos de profesores universitarios y miembros de la sociedad civil organizada, que luego se extendió a otros ámbitos. De hecho, quien quiera puede hacer eco de este llamamiento. Se establecen 2 cuestiones, no solo la moratoria de los arbitrajes, sino algo que me parece esencial, que es la limitación en el acceso a los arbitrajes futuros. Que cuando un Estado regule, porque en definitiva es un caso de regulación, y vuelvo a la idea que en definitiva estamos hablando de la soberanía, del ejercicio válido de la soberanía del Estado, cuando el Estado regule para paliar la pandemia de COVID-19 o sus diferentes efectos, que no solo son en materia de salud, pueden ser en materia económica o en materia social, en esos casos no puede ser demandado, que tenga un freno, que tenga un límite. Yo creo que sería muy positivo que ese freno, ese límite se ampliara a cualquier área vinculada a la salud pública, no únicamente lo que tiene que ver con una pandemia. Voy a dejar solo un tema pendiente. En Uruguay se está discutiendo si vamos a implementar o no, que de hecho estaba previsto implementarlo, pero si vamos a implementar o no el etiquetado frontal de alimentos, en el cual se dice, por ejemplo, que determinado producto tiene exceso en azúcares. Justamente uno de los riesgos son las demandas de los inversores extranjeros. Bueno, muy bien, en este marco en el cual la UNTAD, la institución típica de la gobernanza del sistema, hace referencia al riesgo, en el cual hay un llamamiento a la moratoria,
creo que es el momento más pertinente para comenzar a discutir esos temas, pero comenzar a discutir, ya se está discutiendo a nivel multilateral, comenzar a discutir desde los ámbitos más vinculados a la población, porque esto atañe a todos, no es únicamente un tema a discutirse a nivel de Naciones Unidas, a nivel del multilateralismo, o bilateralmente, o un Estado con una empresa tratando de evitar la demanda. Es un tema que debería tener una discusión pública y sin duda, si uno se pregunta cuál es el precio de la salud, difícilmente tenga precio, y el Estado está obligado a proteger la salud pública de sus habitantes. Con esto cierro. Muchas gracias, Magdalena. Un ángulo muy interesante en el debate, más aún si es que empezamos a pensar en que ya varios estados, al interior de varios estados, se están anunciando demandas en contra del Estado por parte, por ejemplo, en el caso belga, el personal sanitario está anunciando demandas contra el Estado justamente por el tratamiento de la pandemia. Ya algo también ha pasado en Francia y en España. Por lo tanto, no solamente las transnacionales podrían sentirse en pie de demandar porque las condiciones han cambiado, también en el caso de la responsabilidad civil al interior del Estado por parte, bueno, de los afectados directamente por las medidas que han adoptado los gobiernos, los estados. Entonces, muy interesante el poder complementar también la visión más de las relaciones internacionales con el derecho internacional y este tema tan particular como dice relación con las transnacionales, que es muy interesante. Ahora tenemos varias preguntas que ya nos han hecho. Voy a juntar algunas que están muy relacionadas y a lo mejor podríamos dar una vuelta en el mismo orden en el cual los presentamos. Ricardo Naredo pregunta, ¿el aumento de la pobreza es inminente por pandemia? ¿Creen ustedes que esto pueda aumentar los movimientos populistas en América Latina? Unido a eso, Pablo Navarro pregunta, ¿creen posible que dentro de las consecuencias políticas que dejará la pandemia encontraremos un aumento de las tendencias políticas extremas, en especial de la ultraderecha? Partamos con esas dos preguntas, quienes, si los tres quieren contestar o parte de alguna de ellas, como quieran, lo dejo a la libertad. Si quieres comenzar, Paz, te cedo la palabra. Bueno, yo creo que, según lo que indica la propia respuesta que ha vivido la pandemia en algunos de los países de la región, lo que vamos a ver, ya estamos viendo, el fortalecimiento de ciertas tendencias. De tendencias, por ejemplo, a plantearse posiciones extremas respecto a determinados temas. Yo no sé si necesariamente situarlo en el ámbito de la extrema derecha. Sí creo que la variable, las consecuencias de esta pandemia puede fortalecer, por ejemplo, las opciones de mayor concentración de poder, tanto de distintas expresiones políticas, desde el sector izquierdo o desde la derecha. Y creo sí que podemos ver un tránsito hacia mayor populismo en el escenario post-pandemia. Todavía no tenemos ciencia cierta el escenario en que va a quedar la región, pero sí hay una serie de señales que el escenario que se va a ver va a ser muy difícil, y este puede ser caldo de cultivo para el surgimiento de expresiones, ¿no es cierto?, que planteen posiciones mucho más extremas. Pero no me atrevería a decir que de alguna manera veríamos hacia mayor extrema izquierda o derecha. Yo creo que puede plantearse ambas líneas de tránsito, ¿no? Andrés, ¿tu Sí. opinión respecto a estas preguntas? Va a haber más pobreza, sin ninguna duda, en todos los países. Va a haber más desempleo también. Va a haber probablemente más desigualdad, aunque esto todavía no está claro. Lo que no sabemos es si la consecuencia de la pobreza va a ser más populismo, porque puede haber una alternativa, más estado asistencial. Nosotros tendemos a pensar que el estado de bienestar es creado o impulsado por la socialdemocracia, pero el estado de bienestar fue inventado por Bismarck en el siglo XIX. Es la derecha la que concede para evitar la revolución por izquierda. Y lo que estamos viendo, mejor dicho, no estamos viendo, pero está aconteciendo,
es que en este mismo momento los estados en América Latina están ampliando su red asistencial. Chequeen los números, no tomen mi palabra al pie de la letra, pero es muy probable que en los últimos meses la asistencia en Brasil haya pasado de 15 millones de personas a 60 millones de personas, entre el Bolsa Familia anterior y lo que está consiguiendo Bolsonaro en este momento. Una de las razones por las cuales un mal gobierno en el aspecto sanitario mantiene un 30% de apoyo popular es porque sigue alimentando a su población. Y es posible que esto quede. Esto, que hace 2 meses fue promovido por el Financial Times en un editorial. Esto significa que el ingreso básico universal está en camino, está hoy más cerca que antes. Y si está más cerca que antes, significa que quizás no haga falta un nuevo populismo. ¿Alcanza con lo que están o alcanza con el Estado para compensar? Segunda cuestión, y termino con esto. Una ultraderecha no sé. Izquierda es muy improbable, porque corremos más riesgo de anarquía que de tiranía. Y la anarquía lleva al orden, y el orden está asociado con la derecha. Entonces es mucho más probable que las salidas que vienen, después de un periodo de anarquía, sean ordenancistas, o sea, más de derecha que de izquierda. Gracias. ¿Magdalena? Sí, yo voy a tomar algo que dijo Andrés recién, que me parece súper importante. Ese llamado a más Estado que lo hubiéramos esperado desde los sectores más progresistas o desde los gobiernos más progresistas, a todos nos sorprendió que a comienzos de abril viniera justamente el Financial Times, que no se caracteriza por ser progresista justamente. Ese clamor de más Estado, de nuevo contrato social, que es hasta deseable en este contexto, me parece que puede generar la tormenta perfecta para lo que había mencionado en mi intervención. Justamente el Estado extiende su espacio de política pública, vuelve a esferas de poder que había abandonado, como ya a fines de los 90 decía Susan Strange, y ese Estado que regula más, que cumple con su razón de ser, en definitiva, termina siendo demandado por inversores extranjeros. El problema no es más o menos Estado, me parece que no se resuelve así. Ojalá la tendencia sea a más Estado. El problema creo que se resuelve reformando el régimen de solución de controversias inversor-Estado, porque de lo contrario, ese clamor a más Estado puede ser una ilusión pasajera, porque el Estado termina siendo debilitado. ¿Y por qué termina siendo debilitado? Porque el dinero que tenía para atender a determinadas cuestiones sociales lo tiene que usar para pagar los arbitrajes. Y lo último que quiero agregar, porque como no soy politóloga, no voy a hablar de populismos ni de extrema derecha, yo soy internacionalista, no me voy a meter con algo que tenemos expertos en el panel o en la pantalla, no sé cómo llamarlo, en la pantalla, vamos a decir. Ahora sí que estamos todos, tenemos expertos en la pantalla, es el tema de las crisis económicas. La crisis económica que ya estamos atravesando o que se nos viene el día después de la pandemia, también es terreno fértil para las demandas de los inversores extranjeros. El caso de Argentina con la crisis del 2001 creo que es el mejor ejemplo, no en vano hoy en día Argentina es el estado más demandado en Sudamérica y más demandado en el mundo y por lejos, y sin embargo va más cerca, sí por lejos, son el número 1, eso es para Andrés. No es un ranking muy positivo para estar ahí. El número 2 es España. Y en realidad ustedes me dirán, bueno, pero España es por la crisis 2008-2014, en parte sí, porque tiene que ver con algunas normas en un sector muy particular, que son los subsidios a las energías renovables, más específicamente energía solar, y son las empresas extranjeras las que han demandado a España justamente por estas medidas de primero suspensión y después eliminación de los subsidios que se dieron para paliar la crisis. Si no hubiera habido crisis, es muy difícil que se hubieran retirado esos subsidios. Y voy a decir algo más, esto es como al pie de página en el paper. La gran mayoría de estas empresas también invierten en energías sucias, ¿sí? No solo en energías renovables, en energías no renovables.
y estas empresas no se fueron de España, tampoco se fueron de Argentina post-crisis 2001. Bueno, en parte contestaste una pregunta que Javier Sepúlveda te hacía, Magdalena, ya que preguntaba que con los desafíos que hay en el arbitraje internacional, si crees que vaya a haber algún cambio en la UNCITRAL, en los principios de UNITROIT y la Convención de Nueva York sobre ejecución de laudos arbitrales. Además, Luciana Giotto comenta también, importantísimo lo que trae Magdalena Vaz al hablar sobre las demandas inversor-Estado en el concepto de la COVID-19. La crisis sanitaria podría generar decenas de demandas de inversores. Esas son una pregunta y un comentario que en parte yo creo que ya lo contestaste, pero si quisieras agregar algo más. Simplemente, bueno, agradecerle a Luciana que esté asistiendo. Ella es especialista también en el área y siempre sus aportes son muy positivos. Y respecto a la primera pregunta, ya está planteada la reforma del sistema. La UNCITRAL lo que está tomando es una reforma más de tipo procesal, no en términos de fondo, vamos a decirlo así. No estamos pensando en limitar el acceso, como propone ese llamamiento al que hacía referencia y al cual me afilio, sino en cambiar los procedimientos. Creo que este es el momento para discutir una reforma de fondo y discutirla de manera, entre comillas, lo voy a decir, democrática, que participen todos, que no solo se participe a nivel multilateral, sino que se pregunte a la sociedad civil organizada, que se pregunten también a las empresas, que no solo participen los gobiernos en unas reuniones que a veces lo único que terminamos conociendo son los resúmenes de esa reunión. Me parece que es un momento para discutir en conjunto. Este es terreno fértil para discutir en conjunto. Bien, voy a hacer dos preguntas que van más para Andrés y Paz. Primero, Andrés Causa pregunta, ¿es posible que ahora con el desastre de la COVID-19 podamos realmente implementar una organización internacional que tenga éxito como la Unión Europea? Teniendo en cuenta que tenemos un idioma o casi dos idiomas comunes, creo que conozco la respuesta, Andrés, pero me va a gustar escucharla. Y agreguemos otra pregunta de Nicolás Hartwig. En España se está discutiendo algo impensado antes de la pandemia, que es la renta básica universal, idea apoyada incluso por sectores de derecha. Ante la desprotección en la que queda la población en América Latina, al no poder entrar en cuarentena por no tener ingresos, por ejemplo, para comida, ¿es posible pensar en la aplicación de esto en la región? Pregunta para Paz y para Andrés. Si quieres, ahora parte Andrés y luego Paz. Sí. Perfecto. No estoy seguro de haber escuchado bien la segunda pregunta, pero empiezo por la primera y después. Sobre la renta básica universal. Y si es posible en la región tal cual como la adoptó hace un par de días España. Muchas gracias. ¿Es posible una integración exitosa en América Latina como en Europa? Hay dos respuestas. La primera ¿es exitosa la integración europea? La segunda es, séalo o no, ¿es posible en América Latina? Yo voy a sugerir lo siguiente. Por ahora la integración europea es exitosa, pero podría dejar de serlo, y si deja de serlo, no lo será de forma gradual. Va a ser con un boom que se va a escuchar en toda la Vía Láctea. Como aquella persona que se tira de un rascacielos y por cada piso que va pasando dice, por ahora vamos bien. Que tengamos cuidado de no idealizar lo que está pasando en la Unión Europea, porque la crisis del euro, si explota, revienta. No es un ruidito que va a hacer. Pero supongamos que sale todo bien, que consiguen el salvataje. ¿Es posible algo por el estilo en América Latina? La respuesta es no. Porque la integración, como la entendemos en general, sobre todo los neofuncionalistas, depende de la convergencia de intereses, convergencia y o complementariedad de intereses. No depende de las identidades, no depende de las ideologías y no depende del poder. Si queremos ir por los andariveles de los grandes paradigmas de relaciones internacionales, no es realista y no es constructivista. La integración es liberal, institucionalista liberal. ¿En qué consisten esos intereses? En realizar cosas con el vecino y en extraer beneficio de eso que hacemos junto con el vecino. Y por lo tanto en reducir los costos
de hacer cosas con el vecino, los costos de transacción, reducir los aranceles, los costos fronterizos, los costos migratorios. Pero eso es cuando hacemos cosas con los vecinos. En Europa, 2/3 del comercio total lo realizan adentro del continente, de la región, y 1/3 afuera. Si desaparece el mundo y queda solo la Unión Europea, pierden 1/3 del comercio internacional. Si desaparece el mundo y queda solo el Mercosur, queda solo el 13% del comercio internacional, el 87% desaparece. Así que nos queremos mucho, pero no, nos necesitamos poco en América Latina. No tenemos incentivos para compartir soberanía con el vecino. Además de las heterogeneidades internas. Por ejemplo, nos gusta mucho compartir soberanía con Brasil cuando gobierna Lula, pero menos cuando gobierna Bolsonaro. Entonces, ¿por qué vamos a entregar si no sabemos cuál es el que viene? Imagínense lo que piensan ellos de nosotros, del país más inestable de la región. La segunda cuestión, el ingreso básico o la renta básica universal. Mire, pronosticar es muy difícil, especialmente el futuro. Por eso lo que voy a hacer es constatar lo que está pasando en el presente. Hay cada vez más mecanismos en muchos países de la región que consisten en tuberías que llevan dinero a más sectores. En el caso argentino, hace 20 años, cuando colapsa en 2001, no había prácticamente manera de garantizar el alimento y la supervivencia de los pobres o de los viejos. Ahora Argentina tiene pensiones no contributivas y una asignación universal por hijo. Y está generando más mecanismos por los cuales puede garantizar que en los extremos de la estructura social la gente se alimente. Esto probablemente va a quedar. El nuevo contrato social se va haciendo a los parches, a los pelotazos. Pero vamos a salir de esta crisis con más pobreza, con más desempleo y con más cobertura. Muy ineficiente, menos financiada. Vamos a tener un problema de cómo meter en esas tuberías el dinero que hace falta para que la gente finalmente tenga alimento. ¿Habrá inflación? Por ahora no, más adelante sí. Pero sí, preveo que vamos en esa dirección. A los tumbos, no va a ser fácil, pero es por ahí. Conocía de antemano tu respuesta, Andrés. La suponía, especialmente recuerdo el saludo que nos mandaste para los 15 años del programa Estudio Europeo. Nunca consigo sorprenderte, Paulina. Paz, tu opinión. Yo coincido con lo que dice Andrés, pero quería agregar dos temas más. En el ámbito de las posibilidades de un proceso de integración, yo coincido con él que efectivamente hay pocos incentivos para una integración a nivel de cómo se plantean los gobiernos, pero también quería rescatar que hay un sentir dentro de la población cada vez más profundo de asumir que la integración tiene una serie de costos que no están dispuestos a asumir como población. Y eso dice relación con, de alguna manera, que se está culpando a esta creciente y amplia apertura hacia el exterior de algunos de los principales, ¿no es cierto?, problemas que se enfrentan en la pandemia. Y ahí quería hacer referencia a la propia propagación del COVID-19, pero también que hay un sentimiento antimigrante que dice mucha relación con cómo se está enfocando los costos que tendría una apertura hacia el exterior, el cobijo ¿no es cierto?, al extranjero, pero también los compromisos que se asumen a nivel de integración. Y ese es un tema muy importante que uno ve en distintos países de la región. Y respecto a la renta básica universal, yo también coincido en que a raíz de la pandemia se ha tenido que generar una estructura de respuesta, pero que también tiene claras probabilidades de plantearse a largo plazo, sobre todo por un factor que ha tenido amplias consecuencias, como es el nivel de informalidad que existe en la región. En países como Perú, el 70% de la población desarrolla labor informal, y eso de alguna manera justifica el alto nivel de contagio, porque no han cumplido, ¿no es cierto?, las limitaciones puestas por la autoridad y han salido a trabajar para garantizarse el ingreso mínimo. Cuando uno de estos lo extrapola, por ejemplo, lo que pasa a nivel de migrantes, con la situación de los migrantes venezolanos, uno ve que gran parte de lo que han buscado retornar a Venezuela es gente que se dedica tanto al sector informal como al sector servicio. Y si se quiere generar una mejor estructura a futuro, uno de los énfasis que se va a tener que incorporar a nivel regional va a ser el tratamiento de este sector, sin duda. Bien, tenemos otras preguntas para que todavía nos llegan. Esta pregunta
se la haría a Andrés. Dada la tendencia, la hace Gabriel Papa, dada la tendencia a una reconfiguración y proteccionismo y el choque de una agenda ambiental jerarquizada con acciones antiambientalistas de Bolsonaro, ¿qué probabilidad tiene el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Pregunta para Magdalena, de parte de Martín Nasif. ¿Ve en un futuro la revisión de la forma en que se solucionan los diferendos multinacionales estados? Esas preguntas. Andrés. Muchas gracias, Gabriel, por la pregunta. ¿Va a haber más proteccionismo? Sí. ¿Va a haber más ambientalismo? No sé. ¿Corre riesgo el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Altísimo riesgo. Pero no confíen en mí, porque yo siempre fui escéptico y ni siquiera creí posible que firmasen este acuerdo político que ahora se está trabajando en la parte jurídica y en la traducción para que finalmente sea un tratado que sea firmado por los jefes de Estado y después ratificado por los parlamentos. Falta tanto y conocemos tan poco que sigo pensando que es mucho más improbable que probable que este tratado finalmente se apruebe. Inclusive no conocemos la manera en que sería ratificado, cuál sería el proceso. Si los países del Mercosur van entrando a medida que firman o no entra ninguno hasta que entre el último. Porque esto estaría en las cláusulas finales que no conocemos. El acuerdo político tiene todavía partes secretas que están puliendo, se supone. Y mientras tanto, dos parlamentos, el de Austria y el de los Países Bajos, ya dijeron que no van a ratificarlo, cuando todavía no existe, no es una decisión con valor jurídico, es un anticipo de problemas políticos. Mientras tanto, Bolsonaro y Macron se pelean por los medios y uno insulta a la esposa del otro y quema el Amazonas. Así que la chance de ratificación de este proceso es muy baja porque en los dos polos hay susceptibilidades, desconfianzas, segundos pensamientos, cambios de gobierno y divergencia de preferencia. De nuevo, soy profundamente escéptico, primero. Segundo, no confíen en mí, ya me equivoqué una vez. Gracias. Magdalena. Bueno, yo voy a agregar algo, si Andrés me lo permite, voy a agregar algo al tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es que la contra está hoy en la Unión Europea, no tanto de este lado del Atlántico, salvo tal vez el caso de Argentina, que hay más escepticismo, si se quiere, pero la contra está del otro lado del Atlántico. Y me parece bien interesante lo que Andrés dijo y lo quiero reafirmar. Primero, que el acuerdo todavía no está firmado, se cerró la negociación, pero hay partes de ese acuerdo que se siguen discutiendo, y se siguen discutiendo a puertas cerradas. Tal vez en algún momento deberíamos darnos un espacio de discusión en la academia, a ver cuáles son las garantías que brindan, garantías jurídicas y democráticas que brindan justamente esas discusiones que se hacen a puertas cerradas. Esto no quiere decir que los tratados tengan que negociarse con micrófono abierto, porque no vamos a encontrar casos que se negocien tratados 100% a micrófono abierto, pero cuando hay tanto hermetismo, bueno, empezamos a preguntarnos que si ese hermetismo lo sumamos a las negativas de determinados estados, nos empezamos a hacer otras preguntas, y por eso sería muy, muy positivo discutir también estos aspectos. Este acuerdo, una precisión más, no tiene solución de controversias inversor-Estado. Siempre traigo todo a mi área, como solemos hacer los académicos. No tiene solución de controversias inversor-Estado por varios motivos. Uno de los motivos es la negativa de Brasil, justamente, que no tiene ningún tratado bilateral de inversiones en vigor. Y la situación de España, convengamos que no ayuda, no era la más propicia. Y la propia Unión Europea hoy se ha sumado un proceso de confrontación, podríamos llamarlo así, de del régimen de solución de controversias inversor-Estado, pero muy puntual, con una posición puntual y muy, muy fragmentada. Ya van a entender por qué digo fragmentada, porque hace más o menos un mes firmaron 23 estados de la Unión Europea, o sea, no la totalidad, pero sí 23, la gran mayoría,
un acuerdo por el cual terminan los tratados bilaterales de inversión entre ellos, y tal vez lo más interesante de ese acuerdo es que quedan sin efecto las cláusulas de ultraactividad. Estas cláusulas lo que permiten es que, aún estando terminado el acuerdo, se sigan aplicando sus disposiciones. Es algo totalmente innovador en el derecho internacional y que solo lo tiene el régimen de inversiones. En eso es bien innovador. O sea, en la Unión Europea también hay movimientos de confrontación. Así que, por un lado, eso. Y me voy a la pregunta que me hacía Martín, también un gusto que esté asistiendo. Si veo que en el futuro va a haber un proceso de revisión, no sé si veo que va a haber un proceso de revisión. Si pudiera ver el futuro, tal vez miraría otras cosas, no el proceso de revisión, justamente. Y miraría a ver cómo vamos a hacer para salir de esta pandemia y cómo va a ser la nueva o súper ultra nueva normalidad, porque ya vamos a seguir agregando cuestiones. Pero en este caso, yo espero que haya un proceso de cambio, un proceso de revisión, sobre todo que se tome conciencia de cuáles son los riesgos. Ya nos alertó la UNCTAD, me parece que ahora viene un momento de tomar conciencia por parte de los estados. Reitero, en el caso de Uruguay, el tema del etiquetado frontal de alimentos creo que es una realidad que ojalá lo sea. Si no reformamos el régimen, si no tenemos limitaciones al acceso, sí vamos a tener demandas. Gracias. Yo me voy a tomar una licencia como moderadora y les quiero hacer una pregunta a todos, porque uno ha leído varios artículos, reportajes respecto a los liderazgos positivos de algunos líderes o algunas lideresas. Mi pregunta es si ustedes ven algún liderazgo, bueno, en ninguno de esos aparece algún líder de América Latina. Mi pregunta es si ustedes ven algún liderazgo positivo, porque los negativos los tenemos claros, algún liderazgo positivo en la gestión de la pandemia en nuestro subcontinente. Parto yo. Bueno, yo parto con eso. Yo creo que ha habido señales positivas de algunos de los líderes de la región, pero bastante acotadas. Yo no destacaría a ninguno dentro de la respuesta que ha dado la pandemia. Y quiero fundamentarme. De alguna manera, uno ve que como yo decía, que han quedado al debe, no han tenido un diseño futuro, han respondido fundamentalmente desde una óptica sanitaria o desde un deseo por mantener la economía, ¿cierto?, funcionando. Pero ha carecido de una visión multidimensional, asumiendo que esto no es solamente una crisis económica o una crisis meramente sanitaria. Si uno ve y rescata experiencias positivas, como por ejemplo la que se ha hecho en Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, que ha sido tan destacada, de alguna manera uno ve una mirada multidimensional, destacando también lo que es salud mental, otros componentes sociales y contra la pandemia. Han habido señales positivas en la región, por ejemplo, aunque México ha tenido una óptica totalmente unilateral, ha hecho planteamientos en foros multilaterales para dar una perspectiva más conjunta, una respuesta conjunta, pero en general yo creo que el gran costo de esto ha sido demostrar que nuestros líderes han actuado a nivel unilateral y que ni siquiera las instancias bilaterales han funcionado en muchos casos. Por ejemplo, con el caso de Martín Vizcarra, que dio solo 10 horas de reacción a sus países vecinos frente a su decisión de cerrar la frontera, incluso sus propios nacionales. Gracias. Andrés, ¿algún liderazgo positivo en la región? Ya contesto eso, pero lo primero que quiero decir es que estando en Europa, debo destacar que no hubo tantos liderazgos positivos en este continente modelo tampoco. Después nos enteramos que en Alemania no lo hicieron tan mal y en los países nórdicos hay 4 que se destacan, casi todos ellos gobernados coincidentemente o no por mujeres. Pero en el sur de Europa, el que mejor lo hizo fue Portugal. Y yo creo que hay 3 criterios que nos sirven para entender cómo calificar una respuesta. El primero es, cuanto más temprana mejor. El segundo, lo que decía Paz, cuanto más multidimensional mejor, no solo la salud,
no solo la economía, también la psicología, también la tecnología. Y tercero, cuanto más consensual, más amplitud del acuerdo político, mejor. Y entonces ahí tengo que destacar el país que para mí, por lo menos, tiene dos de estos criterios y quizás el tercero conozco menos, que es Uruguay. Espero que Magdalena no me rompa la ilusión. Porque hubo una respuesta temprana y hubo un gran acuerdo político. Un spot impresionante firmado por el presidente y los candidatos derrotados a la presidencia, una maravilla universal. Argentina en principio también reacciona bien y con gran acuerdo político, pero la política, la dimensión del enfoque no es multidimensional. Espero que en Uruguay lo sea más. Para malos ejemplos no hace falta nombrar a nadie, ¿verdad? Están a la vista en las tapas de los diarios. Hacemos un seminario especial para esos malos ejemplos. Tendríamos bastante que decir. Magdalena. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. No voy a hablar del caso de Uruguay de manera general. Sí voy a destacar algo que tal vez en la prensa latinoamericana no se vio tanto como sí se vio en la prensa europea o australiana, que fue cómo se manejó la situación del crucero Greg Mortimer, que estuvo frente a las costas de Montevideo durante semanas, y primero fueron desembarcados, infectados y no infectados, los pasajeros, hicieron cuarentena, fueron internados los que debían cursar la enfermedad mediante internación, y luego desembarcó el personal, la tripulación del crucero, con un agradecimiento infinito a la política que llevó Uruguay en ese sentido. Y creo que en ese sentido lo que hay que destacar es cómo lo manejó puntualmente la Cancillería. Más allá de los enfoques que puede haber en otros ámbitos, creo que es un punto importante para la Cancillería, porque se actuó de una manera muy humanitaria, pero también con mucha empatía. Y tal vez no debería decirlo, se actuó a la uruguaya, como hubiera actuado cualquier persona que vive en Uruguay. Andrés se ríe, pero es real. Te grabaste un mate. Yo no tomo mate, Andrés, así que no, pero un té, yo brindo con mi té. Me parece que de esa manera tan humanitaria y tan empática, que lo hubiera hecho cualquier uruguayo. Y sí les puedo contar algo personal, si quieren. Los buses, con tanto los pasajeros como los tripulantes, yo vivo frente a la Rambla de Montevideo, pasaron por acá, a media cuadra de mi casa, o sea, frente a mi casa, y les puedo decir que mis vecinos aplaudían, o sea, los que estaban puntualmente en la calle en ese momento, pero se sentían los aplausos desde el edificio. Y me parece que eso nos describe como población, más allá del liderazgo. Creo que en Uruguay hubo algo muy, muy positivo, que fue la gente. Así que al liderazgo hay que sumarle la gente. Ojalá estuviéramos al nivel de Nueva Zelanda, como dijo Paz. Creo que todos esperamos en algún momento llegar al nivel de Nueva Zelanda. En Uruguay en este momento, creo que el último dato es que 37 personas están cursando la enfermedad en este momento. En Montevideo son muy pocos. Montevideo era la capital, con 1.4 millones de habitantes, que podría ser una ciudad pequeña de cualquier otro estado, pero bueno, es la capital de Uruguay. Son menos de 20 personas. El problema ahora está en algunas de las zonas fronterizas con Brasil, como era de esperarse. Y esto es parecido a lo que le respondía Martín Nasif hace un rato. Yo no es que vea una solución, espero que haya una solución que implique un gran acuerdo también, pero no nacional, sino con, bueno, no sé si llamarlo líder, pero bueno, con el presidente brasilero, justamente para poder resolver esa cuestión. Me consta de manera personal que los consulados están trabajando mucho en ese sentido. Digo que me consta de manera personal porque tengo un gran amigo que es cónsul de frontera y conozco su trabajo. Esperemos que esto sea mucho más amplio y bilateral y lleguemos a la situación de Nueva Zelanda. Ojalá, sobre todo,
Paz estará de acuerdo conmigo, en países de los cuales lamentablemente estamos hoy día en una situación muy, muy compleja y muy complicada, como es el caso de Chile. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por haber compartido con nosotros, haber aceptado nuestra invitación. Fue un gusto de verdad conversar con ustedes. Paz desde Santiago de Chile, Andrés desde Lisboa, Portugal, Magdalena desde Montevideo, Uruguay. Yo de aquí me despido desde Concepción, Chile, y agradeciéndoles de verdad, sinceramente, por este diálogo, esta conversación, que creo que fue muy interesante, con muchas dimensiones, y ojalá la podamos repetir también a futuro. Así es que gracias, y a quienes nos escuchan y nos están viendo, recuerden siempre nuestras actividades quedan en el canal de YouTube del programa Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Ahí pueden encontrar todas nuestras entrevistas, seminarios, conferencias, están a disposición, abiertas para ustedes, y además seguiremos organizando seminarios de este tipo, conferencias, y ya tenemos una programada que seguramente el próximo lunes estaremos nuevamente por esta plataforma. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches por Europa, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.